Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Para abordar hoy un tema neurálgico en la zona y en el país, un tema que incluso hace poco tiempo que se ha venido dándole la importancia que lleva, a pesar de que, por ejemplo, a nivel legislativo tiene mucho tiempo ya debatiéndose el mismo, pero todavía el nivel de implementación no ha sido el que esperaríamos, y es justamente el pesquisaje o evaluación auditiva neonatal. No es más que la evaluación de la audición del niño que se debe hacer en los primeros meses de vida para determinar de forma precoz cualquier alteración a este nivel y poder tratarla de forma adecuada. Cuando decimos así a secas, ¿no? Pesquisaje auditivo neonatal, pudiera parecer que es simplemente hacer unas pruebas para determinar si el niño escucha o no escucha bien, pero va más allá de esto. Este es un tema que incluso lo hemos tratado aquí anteriormente por la importancia que el mismo tiene. Lo primero que siempre me gusta aclarar es que somos seres sociales, y lo que nos distingue como seres sociales, como seres humanos, es precisamente la adquisición del lenguaje. O sea, la capacidad de poder comunicarnos mediante la expresión hablada del lenguaje. Pero para poder expresar ese lenguaje a través del habla, de la palabra, primero tenemos que poder conjugar esa palabra a nivel de pensamiento. Pero para poder conjugar esas palabras a nivel de pensamiento, primero tenemos que por alguna vía recibir eso. Y la única vía que tenemos en ese sentido es la audición. O sea, de ahí se deriva que para poder tener una expresión adecuada del lenguaje, primero debemos tener una audición adecuada. O sea, si no somos capaces de escuchar, para decirlo en términos llanos, no seremos capaces de hablar. Y es ahí donde está el kit del asunto. O sea, la importancia del pesquisaje auditivo neonatal es no condenar a un niño por no hacer un diagnóstico precoz de un problema auditivo a una vida entera de discapacidad. Si bien hay otras formas, el lenguaje de señas, la biolectura, lo ideal es que cada persona pueda al 100% poder expresar el lenguaje, y eso depende en 100% de una audición confiable, una audición adecuada. Este tema se enfoca primero cuáles son las cosas que pudieran determinar que un niño nazca con algún problema auditivo, que son los llamados factores de riesgos prenatales. Pero también hay cosas que pueden suceder durante el parto, ya sea natural o quirúrgico, entiéndase parto normal o cesárea, que son factores de riesgos perinatales, o sea, alrededor del nacimiento, y ya luego las enfermedades que el niño pueda tener en las primeras semanas, meses o años de vida, que puedan condicionar daño auditivo, que se denominan factores de riesgos postnatales. Todos esos factores pueden contribuir a un daño auditivo. No significa que si una persona tiene un factor de riesgo, irremediablemente va a derivar en un daño auditivo. No es así, pero son pacientes que tenemos que tener, digamos, mayor interés en un diagnóstico precoz por que pudieran tener dicho trastorno. Ahora, no solo el pesquisaje auditivo va orientado a esos pacientes, que ahora vamos a decir cuáles son esos factores, sino también todo niño al nacer en los primeros 3 meses de vida debe ser sometido a un pesquisaje auditivo. Eso aplica también para el tema visual, por ejemplo, deben ser sometidos a pruebas visuales, que en el primer año tiene que haber un cardiólogo, un ortopeda. Existe un concepto que se llama puericultura, que es el cuidado al niño en el primer año de vida, o sea, lo manejan los pediatras, que aquí muchas veces, quizá la misma medicina moderna, clientelista, podríamos decir como que ha obviado un poco el término y el concepto en sí mismo de lo que es la puericultura, pero esa puericultura establece justamente eso, o sea, que en el primer año de vida el niño tiene que ser visto, además del pediatra, por un montón de médicos, ortopedia, oftalmólogo, cardiólogo, genetista, nutricionista. Y ahí entonces incluye también el otorrino. Y el otorrino, su papel es justamente la evaluación auditiva neonatal o perinatal. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Primero, los prenatales son todas las enfermedades maternas. O sea, toda enfermedad durante el embarazo puede condicionar en sí un problema auditivo al feto, ¿no? Y al futuro niño que va a nacer. Eso va desde diabetes, hipertensión, infecciones urinarias, infecciones urinarias, infecciones vaginales, traumas, exposición a ciertos factores que puedan ser teratógenos, entiéndase, ciertos medicamentos que no debe tomar la mamá durante el embarazo, exposición a rayos X, traumas, todo lo que englobe en la mamá una enfermedad durante el embarazo
puede condicionar un trastorno a nivel del desarrollo del oído y por ende auditivo de ese niño que va a nacer. Luego, a nivel del parto, ya sea natural o cesárea, si el niño viene o no con una circular en el cuello, por ejemplo, si se hizo caquita intraútero, que es lo que llamamos meconio, si hay signos de asfixia perinatal después de nacer, si hay ictericia, que es problema con el tema de la bilirrubina en el neonato, si hubo un trauma obstétrico al nacer con el niño. La propia cesárea en sí ya es un factor de riesgo por ser un parto quirúrgico. Antes, cuando se hacían los partos instrumentados, que usaban forceps y demás, que ya casi no se usa, gracias a Dios, pero eso en sí también constituye un factor de riesgo. O sea, todo lo que puede ocurrir ahí durante el parto que salga de la normalidad, ya en sí mismo es un factor de riesgo. Luego, una vez el niño ha nacido, las enfermedades que pueden aparecer en esta primera etapa de la vida, y es donde cobra radical importancia algo que se llama esquema de inmunización, entiéndase las vacunas. Estas primeras enfermedades que el niño puede presentar, casi todas, están incluidas en el programa de inmunización, o sea, Programa Nacional de Inmunización. Bueno, casi todas, vamos a hacer, hay que ser honestos. Pero también existen otras alternativas para obtener esas vacunas en el país fuera del sector público. O sea, que de una u otra forma, todas las vacunas para cubrir al niño en estas primeras etapas de vida de estas enfermedades están disponibles. Las enfermedades, digamos, que más alteración pueden causar al oído, está el tema, por ejemplo, de la parotiditis, las paperas, las meningoencefalitis, que esa enfermedad está muy bien establecida en el esquema de inmunización, lo que está relacionado, por ejemplo, con la varicela, con el sarampión, con la rubeola. O sea, todas esas son enfermedades prevenibles por vacuna, o sea, que están en el esquema nacional de inmunización y que directamente pueden provocar un daño en el oído. No significa que si me vacuno no me voy a enfermar, pero la probabilidad y el grado de la enfermedad va a ser menor. Entonces, hablando también de todos esos factores que he mencionado, son factores adquiridos de una u otra forma, tanto a nivel intraútero como extraútero. ¿Y no hay también otros factores que son congénitos? Claro que sí. Está el factor hereditario en sí mismo, que van desde cuestiones que implican malformación a nivel del aparato óptico, o sea, malformaciones en el oído, que van a derivar en un trastorno de la audición, hasta cuestiones que son funcionales, que si bien el oído se desarrolló en sí mismo normal, hay alteraciones en su función. Por eso es que justamente el pesquisaje cobra valor, porque la anatomía por sí sola no me dice que el niño escucha. O sea, el niño puede tener integridad del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, del tímpano, cadena de huesecillos, incluso oído interno, y aún así no escuchar por trastornos funcionales. En el interrogatorio se debe siempre indagar en el antecedente familiar de problemas de sordera. No confundir esto con la sordera propia de la edad. O sea, siempre los abuelitos están medio sordos. Eso es una cosa que se llama presbiacusia y no es más que la degeneración auditiva con el paso de los años. Eso nos toca a casi a todos. Hay quien llega a 100 oyendo bien, pero son los menos. Nos referimos a problemas de sordera que se manifiestan desde temprana edad. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque estos niños, repito, son los que más atención deben tener. Claro, vuelvo a hacer el paréntesis de que a pesar de que nosotros evaluamos estos factores de riesgo, no solamente esos niños son los que se van a someter al pesquisaje. El pesquisaje le toca a todo el mundo. O sea, el 100% de la población debe someterse al pesquisaje auditivo neonatal. Claro, aquellos que tienen factores de riesgo se le da entonces una importancia mayor y una evaluación incluso más precoz, llevándonos incluso a repetir algunas pruebas. Aunque ahora de normales, si tiene un factor de riesgo importante, se debe repetir en un tiempo prudente según lo establece el protocolo. ¿Se ha evaluado con los avances que tenemos, a ver si eso, ya decís o se está evaluando, a llegar a hacer pesquisaje intraútero? No, realmente no. Porque yo siempre he dicho que hay un error en la biología, y es que los órganos que nos permiten relacionarnos como seres sociales son los últimos en desarrollarse. Sí. Entonces, realmente no tendría mucho objetivo, porque, por ejemplo, usted es prematuro por 2 o 3 semanas, ya usted tiene un riesgo inminente de tener un trastorno, en este caso auditivo o visual. Entonces, si hacemos una evaluación intraútero, estamos obviando el propio desarrollo. O sea que no. Incluso si se intentara desarrollar, no tendría sentido desde el punto de vista científico, porque estamos obviando la etapa de que todavía la audición no está desarrollada del todo. La última etapa de desarrollo. Exactamente. Que debería ser al revés. O sea, primero se forma la manito y al final se forma el oído. Debería ser al revés. Entonces, ¿en qué consiste el pesquisaje auditivo neonatal? Bien, doctor, ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ¿qué es eso? Bueno, son unas pruebas que se realizan al niño
son indoloras. Estas pruebas son objetivas en el sentido de que no necesitamos del todo la cooperación del niño, más allá de que esté tranquilo o dormido en algunos casos. Este equipo incluye 3 pruebas básicas. La primera de ellas se llama emisiones otoacústicas. Al niño le ponemos un aparatico en el oído que va a emitir una onda, y esa onda, lo estoy diciendo en términos llanos, muy simples para que me puedan entender. Esa onda debe ser reflejada por la cóclea. A nivel de la cóclea, que es la parte donde está el receptor de la audición, en la parte más interna del oído, hay unas células que se llaman células ciliadas, que son como unos pelitos. Esos pelitos deben devolver esa onda que mandamos con el aparato. Y el aparato entonces registra ese eco que se devolvió. Por eso es emisiones otoacústicas. Si hay integridad de esos pelitos en el oído interno, pues la devolución de ese eco va a ser adecuado, el aparato lo va a registrar y nos va a decir a nosotros que la prueba pasa. Eso se determina en diferentes frecuencias. Ya hemos hablado aquí del término de lo que significa frecuencia, o sea, no estamos hablando del volumen o la intensidad del sonido, sino la manera en la que vibra el sonido. Eso se evalúa en diferentes frecuencias específicas para evaluar diferentes áreas de esa cóclea. Si todas pasan, pues quiere decir que hay integridad a nivel del oído interno de lo que es la cóclea y de que son las células ciliadas internas, que son el receptor de la audición. Pero repito, la anatomía en sí misma no quiere decir que todo está bien. Pero esta primera prueba ya me da una idea de que al menos anatómicamente hay integridad coclear, que es lo primero que yo necesito para que luego haya función, o sea, que la anatomía esté bien. La otra prueba que hacemos es una prueba que se llama impedanciometría. Igualmente es un equipo que se le pone al niño a nivel del conducto auditivo externo, que igual va a emitir un sonido a una determinada frecuencia. Esta pruebita lo que nos va a medir a nosotros es la integridad tanto del tímpano como de las cadenas de huesecillos. O sea, la integridad de lo que es oído medio. Autoemisiones acústicas nos van a hablar de oído interno, integridad anatómica, y impedanciometría nos va a hablar de integridad anatómica de oído medio. Cómo se está moviendo ese sistema tímpano-osicular, o sea, tímpano y cadena de huesecillos. Igual el aparato registra una curva, hay diferentes parámetros, y bueno, se establece la curva normal. O sea, hasta aquí lo único que necesitamos es que el niño esté tranquilito durante se está haciendo la prueba. Estas 2 pruebas son el pesquisaje inicial. La mayoría de los centros que llevan un programa de pesquisaje, digamos, responsable, orientan a hacer esto al momento del alta médica. O sea, cuando el niño ya nace, que se va para su casa, al día siguiente o 2 días después si es cesárea, al momento de ir se debe pasar por el departamento que está en el hospital, con esos equipos, con un personal técnico calificado. No tiene que ser necesariamente el otorrino, sino un técnico previamente capacitado, y se le hacen esas 2 pruebas. Perdón, Giancarlo, ¿el hospital de aquí tiene los equipos? ¿Está preparado? Bueno, esa es una pregunta fuerte, dirían por ahí. Sí, en el hospital incluso hay un cubículo que dice afuera evaluación auditiva, pesquisaje auditivo. Tiene unos equipos que han sido donados. Quien tiene más información de eso aquí en Barahona es la doctora Canario, que era inicialmente la encargada de llevar el programa. Pero esos equipos están cogiendo polvo, y es la realidad. Están cogiendo polvo, se van a dañar ahí dentro. Eso tiene ahí ya varios años. Y no ha habido forma todavía de completar el programa. Canario y yo incluso nos hemos sentado en varias ocasiones a ver qué vamos a hacer, pero no depende solo de nosotros. Entonces eso es una deuda que tenemos. ¿Pero qué falta para que eso falta la programación de los equipos, falta elegir el personal técnico que va a estar ahí y llevar a capacitarlo. Y como usted comprenderá, yo no puedo como otorrino buscar ven tú. O sea, yo necesito crear el protocolo y tener el apoyo de ellos, sobre todo en el tema del software. Pero sí hay algunos equipos en el hospital Jaime Mota. Aquí en Barahona, ya para ampliar esa pregunta, hay un centro que cuenta con la calidad técnica requerida para realizar estas pruebas. Es un centro privado, que es por ejemplo donde yo mando a mis pacientitos. La mayoría de las pruebas son cubiertas por el seguro, incluso el seguro subsidiado en dicho centro cubre el 100% de esas pruebas, o sea, de las 2 que hemos hablado. Y eso es un momentito. O sea, usted en un ratito puede determinar mucho respecto al porvenir de su hijo en cuanto a evitarle una discapacidad. Y por ejemplo, está hablando de pruebas. Tú sabes que vamos con recién nacido, la preparación de esa prueba, si es molesta para el niño,
cómo se hace, si la preparación previa para que los padres... No es molesto en lo absoluto. Como bien dijo ahorita, son pruebas objetivas, o sea que no dependemos de que el niño coopere. Más allá, el niño tiene que estar tranquilito o durmiendo. Eso es de 1 a 5 minutos. O sea, ponemos el aparato. Es como si fuera la punta de un audífono. El aparato termina así mismo. Se pone a la entrada del oído. La mamá está cargando a su niño. Incluso muchas veces puede estar lactando. Se le coloca ahí. Y si el niño está tranquilito, en 1 minuto el aparato registra todo. Tanto para las emisiones otoacústicas como para el tema de la impedanciometría. Si el niño se está moviendo o está llorando, usted debe calmarse, porque el llanto sí puede interferir con la prueba, sobre todo con el tema de las emisiones otoacústicas. Pero en 1 a 5 minutos con un niño tranquilo, eso se hace. Incluso las personas que van a hacer las pruebas, dentro de la capacitación está el tema de la posición que se debe colocar el niño. Debe ser un ambiente silencioso, porque eso es importante. O sea, no es solamente tener un espacio para hacer la prueba. El espacio donde se va a hacer tiene que tener ciertos criterios de insonoridad. O sea, no puede ser un lugar donde haya mucho ruido, porque si no, entonces la prueba no cumple con los requerimientos técnicos necesarios, y aunque digamos sea normal, no sería lo adecuado. Que es otra cosa que también en el hospital Jaime Mota se debe resolver, el tema de insonorizar en la zona donde están los equipos. Entonces, esas 2 pruebas, disculpe doctor, los requerimientos son eso: que el niño esté tranquilo, preferiblemente dormido, la duración es de 1 a 5 minutos a lo mucho, el aparatito se pone en el oído, no duele en lo absoluto, no hay agujas, él hace todo. Estas 2 pruebas por protocolo se deben hacer al alta materna, o sea, ya cuando el niño se va del centro médico. Pero no necesariamente, o sea, no porque no se haga en esos primeros días significa que ya no se pueda hacer más. Yo siempre digo que lo ideal es hacerlo en los primeros 3 meses. Incluso los niños que se le hace a la alta médica, a la alta materna, y tienen factores de riesgo, aunque la prueba de normal, se le debe repetir a los 3 meses. Entonces, a veces no, en mi forma de trabajar, yo siempre le indico a los 3 meses, porque o sea, hay que entender en el medio que estamos. Una cosa es lo que sería estrictamente ideal para hacer, y otra cosa es donde estamos. Y como quiera vamos a repetir la prueba a los 3 meses al niño que tiene factor de riesgo, porque igual en esos 3 meses yo no voy a hacer mucha cosa desde el punto de vista de tratamiento. Pues entonces vamos a esperar los 3 meses para hacerte tu prueba. Es un único gasto, porque también hay que entender que aunque el seguro cubre, en el caso de la persona que no tenga seguro, no tenga el subsidiado, tienen que pagar una diferencia. Dígame, doctor. Como dijimos, uno de los factores más importantes es la prematuridad, porque el desarrollo del auditivo es en la última parte del embarazo. Aquí en la región tenemos una alta incidencia de embarazo de parto prematuro. Usted no ha especificado que el momento ideal para iniciar la evaluación inicial es al momento de la alta médica de la madre. ¿En lo prematuro es igual? Sí, claro. Eso aplica igual. La única diferencia con el prematuro es que ya sabemos de entrada que el riesgo es mucho mayor. En el caso del prematuro, aunque yo se la haga a la alta materna, debo por reglamento, por protocolo, repetirla a los 3 meses. Por eso que yo digo que de forma particular yo siempre le indico a los 3 meses. Solo que aquí estoy aclarando que lo ideal sería siempre, sobre todo si los hospitales tuvieran el equipamiento necesario, toda la dinámica montada, toda la maquinaria montada, sería lo ideal a la alta materna y a los 3 meses, como está establecido, a los que tengan factores de riesgo. Ahora, esas 2 pruebas, si salen bien, no quiere decir que el niño escucha todavía. Eso es lo que me está hablando de integridad anatómica, tanto de oído medio como de oído interno, porque la parte externa del oído la evaluamos nosotros al examen físico. Hay niños, por ejemplo, que nacen con imperforación del conducto auditivo externo, o sea que no se le formó el hoyito por donde va el sonido, o no se le formó el pabellón auricular, o lo tienen más chiquito, o lo que tienen es simplemente ahí algo que llamamos apéndices auriculares, que es como una bolita, que son malformaciones congénitas. Los niños que tienen malformaciones congénitas externas tienen, por supuesto, más riesgo también de tener malformaciones congénitas internas. Entonces ahí en el pesquisaje auditivo entran otros elementos de imagenología para evaluar, porque ya no podemos ver, y si el tímpano, si el conducto no está formado, estas pruebas que yo acabo de decir no se pueden realizar, estas 2 que acabo de decir. Entonces allí entra la imagenología en función, sobre todo la resonancia magnética. También pudiéramos auxiliarnos en lo más grandecito de la tomografía, pero sobre todo la resonancia, para ver cómo están esas estructuras internas que no podemos evaluar porque el tímpano en este caso no se formó adecuadamente. No quiere decir que porque el niño no tenga conducto auditivo externo, o sea, esté imperforado,
los demás estructuras no estén ahí. Muchas veces, gracias a Dios, siempre están ahí. Muy buenos días, Médicos en la Radio. Muy buenos días. Le habla Grey Aldunca de Barahona. Buen día, Grey. Un fiel oyente de ese programa. El tema que están tocando es un tema que me llega a mí, al corazón. Yo tengo un niño que me nació prematuro. El problema de su mamá fue la preeclampsia, la presión. Y tuve ese mismo cuadro clínico que acaba de decir el doctor. Mi niño nació de 1 libra en el hospital materno infantil que está en la Alma Máter allá en Santo Domingo, el hospital de la mujer, y tuve ese mismo cuadro clínico. Mi niño todavía tiene 17 años y usa los aparatos auditivos todavía. Yo lo estoy tratando en Audionet allá en Santo Domingo. Todos los años prácticamente tengo que llevarlo a cambiar el aparato por el crecimiento del niño. Eso, le toman la medida, le mandan a hacer el molde y todo eso. Pero en realidad en esta zona sur se está viendo mucho eso de las mujeres parir niños prematuros con la presión, la preeclampsia, algo que es una epidemia que está sucediendo. Lo que es la presión y el azúcar en el ser humano, es algo que nos está llevando al abismo en cuestión de salud. Y por esta zona hay muchos niños con ese problema. Yo conozco muchos niños con ese problema en la zona de la costa. Ciénega, yo conozco varios, Paraíso. Ya que uno tiene un niño con ese problema, uno va educándose y preguntando y adecuándose y orientando a esos familiares dónde pueden acudir, donde los pasos que yo he dado, y escuchando al doctor, tal como se están radicando aquí en Barahona, creo, en el hospital aquí. Sería bueno que en esta zona, ya que hay mucha incidencia en ese sentido, y no es fácil, todos no tienen quizá la misma recursos que tenga yo de poder viajar a Santo Domingo cada vez que se necesite, pero es un costo muy elevado llevar el tratamiento de esos niños. Sería un logro que el hospital regional pueda equiparse en ese sentido con todos los estándares requeridos para poder tratar esa enfermedad, vamos a decirlo así. Porque mi hijo tiene 17 años y nosotros hemos cogido mucha lucha en el colegio, porque muchos de los profesores no entienden de que ellos, lo primero que les llega a la mente es lo que contestan. Muchos de ellos te leen la voz. Mi hijo con 17 años se me pega para poder, él me lee los labios, él escucha, yo Ángel, y él me escucha, pero me lee más los labios que todo. Una pregunta, amigo. ¿Él usa prótesis auditiva? Sí, tiene de los 2 oídos. Ok, no se le realiza implante coclear, sino prótesis auditiva externa. Exacto, eso nosotros estamos pensando hacerle ese procedimiento que te acaba de decir. Nos dijeron que para la zona de Santiago hay un médico muy bueno, no sé, estamos pensando llevarlo a Estados Unidos, hacerle los estudios y todo eso para ver si se lo hacemos allá, no sé. Pero me dicen que para la zona de Santiago hay un doctor muy bueno que hace ese trabajo. Y en Santo Domingo hay muy buenos implantólogos. Si usted puede hacer que sea la consulta con nosotros para orientarle mejor, porque aquí también lo podría hacer realmente en el país. Médico calificado 100%. Greyban, una pregunta, Greyban. ¿A qué edad usted realizó las pruebas y se dio cuenta que su niño tenía malformación auditiva? No, nosotros inmediatamente el niño nace. Yo cuando vi a ese niño me le arrodillé en la clínica, en el hospital, y dije, Dios mío, el único varón que tengo. Y nosotros nos dimos cuenta de una vez porque el niño duró por alrededor de 1 mes y medio interno, y de ahí nos transfirieron al hospital de los americanos en Los Alcarrizos. Y entonces de ahí se detectó el problema. El niño tenía como 3 meses, pero nosotros hemos estado constantemente dándole seguimiento al caso. Los 17 años de ese niño ha sido 17 años de constante continuidad al problema auditivo del niño. Bien, gracias por tu llamada, muy oportuna tu llamada, Greyban. Pase buen día. La importancia de la llamada de Greyban nos trae a la mesa eso, la importancia de la evaluación inicial para tener un desarrollo cognitivo más adelante adecuado, que los niños no tengan ese problema de diferencia en el desarrollo con sus compañeros y tenga el traste una deficiencia en su aprendizaje. Eso es correcto, doctor.
Yo ahorita decía el tema de que el desarrollo del lenguaje depende de la audición, pero el desarrollo del cerebro en sí depende de la audición. O sea, el cerebro es como un músculo que mientras más usted lo ejercita, pues más se va a desarrollar. El estímulo llega al cerebro por diferentes vías, la vía visual, la vía olfativa, el gusto, el tacto, pero el mayor porcentaje de señales que van a llegar al cerebro depende de la audición. Por lo tanto, si usted si es una persona que no escucha, ya estamos condicionando a un cerebro a un subdesarrollo por lógica, porque está dejando de recibir toda esa información y estímulo que necesita para su desarrollo. Entonces el niño no solo que no escucha, también que sino otras habilidades que pudiera desarrollar, pues siempre las va a tener limitadas. Entonces, hablábamos de las autoemisiones y la impedanciometría y decíamos que esas dos por sí solas no me dicen si el niño escucha o no. La tercera prueba, que es la prueba de oro a la hora de hablar de pesquisado auditivo, se llama potencial evocado auditivo. Hay dos alternativas, la de tronco cerebral y la de estado estable, para estudiar diferentes partes del oído interno. Este potencial evocado auditivo... dame un momentico, tenemos otra llamada. Okay. Muy buenos días, Médicos en la Radio. Buenos días. Gracias, doctor. Es María Gómez. Felicitar al especialista porque realmente sabe de lo que es la audiometría y de los problemas de audio. Yo cuando era bastante joven trabajé con niños sordos desde la iglesia e incluso me especialicé. Yo viajé a Santo Domingo para especializarme en lo que era niños sordos y desde la Escuela de Sordomudos Nacionales hacían la audiometría. Y acá nosotros descubrimos que había una gran población en Barahona que tenía problemas congénitos de sordera. Inclusive la persona anterior que llamó hablaba de Paraíso y la costa. Yo le quiero preguntar al doctor si siguen apareciendo estos problemas de sordera que son de generación en generación, porque cuando yo trabajaba con ellos había muchos niños sordos, que era realmente un problema bastante complicado, que toda la familia era sorda y ellos también nacían sordos. Esa es una pregunta. Y la otra, al doctor, quiero preguntarle cómo está afectando a la nueva generación que a veces no toma las precauciones necesarias en el proceso de maternidad, cuando están embarazadas. Podría afectar vivir esa vida normal, porque yo sé que de mi generación para atrás tomaban muchas precauciones las mujeres cuando estaban embarazadas, pero ahora mismo tenemos muchos factores que alteran, ¿verdad?, lo que es el proceso de embarazo normal. Dentro de ello está las sustancias psicoactivas, las azúcar, exponerse a lugares que hay mucha bulla, esos decibeles, y no sé si también le podrían afectar. Si están teniendo algunas mujeres ahora mismo situaciones complejas por no tomar algunas medidas por el propio proceso de embarazo. Son dos preguntas que le dejo y felicitarle, de verdad. Muy interesante el abordaje, doctor. Muchas gracias, María. Pase un feliz día. Sí, en respuesta a la primera pregunta, sí siguen llegando. También en la zona de La Lista, Salinas, ahí hay un factor genético importante que incluso se ha estudiado, donde muchos niños, o sea, cadenas de familia incluso con alteraciones anatómicas externas también. En muchas familias, porque la mamá es sordomuda, el tío lo es, entiende que el niño también lo va a hacer y muchas veces dejan de acudir a una evaluación porque entienden que la vida es así, a ellos les tocó y siempre va a ser así. Entonces todos son sordomudos, cuando realmente no debería ser, porque todo tipo de sordera, independientemente de la causa, tiene un tratamiento que puede ser completo o que puede ser parcial, pero tratamiento al fin. No hay ningún tipo de sordera actualmente que no se pueda tratar. Repito, todas tienen algún tipo de tratamiento. Respecto a la segunda pregunta, claro, todo lo que sea un factor de riesgo en el embarazo puede condicionar un trastorno auditivo al feto en formación y al niño que va a nacer. Lo hablábamos ahorita.
Y sí, esta conducta, el tema de las drogas, hasta cierto punto legales. Ella también mencionaba el tema de los decibeles. Muchas veces el niño nace bien en cuanto a su audición, pero los padres son que le gusta fiestar, que le gusta, entonces se llevan el niño, le ponen un bocinón al lado, un recién nacido, un niño de meses, y eso afecta directamente las células que hablábamos ahorita, que son el receptor de la audición. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con una música alta en la casa y el niño, o sea, eso, aunque usted no lo crea, afecta gravemente la audición. Y un niño que pudo haber nacido sano de su audición, pues luego entonces tiene un trastorno que puede ser incluso permanente porque al papá se le ocurre ponerle una bocina al lado o llevárselo a un cumpleaños con un bocinón. Entonces retomamos el tema del potencial evocado auditivo. Esta es la prueba de oro que nos va a decir a nosotros si el niño escucha o no. O sea, ahí sí ya no hay tutía, como decimos. Si el potencial evocado auditivo dice que está bien, esa audición está conservada. Si dice que no, la audición está alterada. El potencial evocado auditivo, lo ideal es hacerlo a los 3 meses. Por eso que decía ahorita que en el protocolo primero se hacían estas 2 pruebas y luego al tercer mes de nacido pues se repetían si había factor de riesgo y además se hacía el potencial evocado auditivo. Yo en la práctica lo que hago realmente es que a todos los niños le indico las 3 pruebas: emisiones, impedancia y potencial evocado auditivo a los 3 meses, a los que tienen factores de riesgo. Los que no, pues hacemos las 2 primeras y si está todo normal, pues entonces simplemente le damos seguimiento. Cuando digo seguimiento es a los padres se les explica cuáles son, o sea, en el desarrollo psicomotor de ese niño, cuáles son las cosas que debe ir aprendiendo y cuándo debe empezar a verbalizar. Si en algún momento vemos que hay retraso en ese empezar a hablar de ese niño, entonces sí se indica el potencial evocado auditivo. Eso se va manejando, o sea, según cada paciente se puede manejar. También está el tema adquisitivo del paciente. Si vemos que el paciente realmente puede, no estaría de más hacerle también el potencial evocado auditivo al tercer mes, aunque no haya factores de riesgo. O sea, que eso se va manejando. Entonces, doctor, evalúa a mi niño, tiene o no tiene factores de riesgo, pero el potencial evocado auditivo dice que no oye. O mi niño tiene 1 año, 1 año y medio, yo veo que solamente dice cositas, que no es como los demás. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay solución? ¿Hay alternativas? La respuesta es sí. Como dije hace un momentito, todo problema de audición, independientemente de la causa, tiene un tratamiento. Tratamiento que va a depender de muchas cosas y que puede lograr una mejoría total, una mejoría parcial, y también va a depender el costo, porque esto sí es importante recalcarlo. O sea, el tratamiento para los problemas auditivos de la niñez es costoso. O sea, no estamos hablando de paja de coco, porque no es medicina. O sea, no es que me tome una pastilla, no es que me ponga una inyección. Todo el tratamiento está orientado a equipos, a aparatos, a tecnología. Y entonces ahí es algo inherente que tiene que ser costoso. Y es donde salud pública debería poner su granito de arena para por lo menos gestionar esto. O sea, ¿no están en el programa de alto costo de las aseguradoras de nuestro país esos procedimientos? No. Yo trabajo directamente con una compañía, lo puedo decir abiertamente porque ellos son pioneros aquí en el país, se llama La Audiología. Tienen muchos años, de hecho son de los primeros que hicieron implantes cocleares aquí en el país. Y no es tan sencillo el tema de las ARS. Por ejemplo, para que nos pongamos en contexto, un implante coclear tiene un costo promedio de 1 a 2 a 3 millones de pesos, para que usted entienda. Claro, hay alternativas. Yo, en lo que llevo aquí en la zona, hay 5 niños que se han implantado, o sea, que han pasado por mis manos, le hemos dado el diagnóstico, le hemos mandado con las personas del audio, con los otocirujanos, que son los que hacen ese tipo de intervención, y se han implantado, y todos han sido de muy escasos recursos, y sin embargo están implantados. ¿Cómo lo lograron? En el momento que se hace la evaluación y se determina que el niño lleva el implante coclear, pues se le emiten cartas, cotizaciones, estas personas se dirigen a las diferentes entidades gubernamentales. Ahí sí tengo que decir que han conseguido apoyo, despacho de la primera dama en su momento, cuando existía, el Senado, la gobernación de las respectivas provincias. De esos casos, 3 han sido de Neiva, de la provincia de Neiva. Y ahí están esos muchachitos, nítidos, diría yo. También recuperaron su audición y tienen una vida totalmente productivo y adaptado, o sea que se puede. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento, las 2 variantes fundamentales son la audioprótesis, que es un aparato externo que lo que hace es amplificar la audición, y el implante coclear, que es un procedimiento que lleva primero una cirugía, donde se literalmente es poner un oído nuevo de paquete. Y está reservado para las hipoacusias totales, o sea, las sorderas totales,
que no, evidentemente la amplificación no va a hacer nada, porque si yo no estoy recibiendo el sonido, por más que yo lo eleve en intensidad, no va a llegar nunca. Entonces esos pacientes son los que a grosso modo llevan implante coclear. Mientras que los que tienen una hipoacusia parcial, o sea que sí tienen estímulo, entonces se puede potenciar con la prótesis. Hay otros casos que sí llevan implante coclear desde el inicio, pero el implante tampoco se hace al año de vida. O sea, hay un protocolo en cuanto a la edad para esperar la maduración ósea, porque se va a operar sobre el hueso temporal. Esos niños, mientras tanto, se les debe ir estimulando el oído. Esa es otra cosa importante. O sea, si su niño se determina que tiene una hipoacusia profunda, lleva implante coclear, pero por la edad todavía no se puede operar o no tengo los recursos, ¿qué hago mientras tanto? O sea, espero a que me llegue. No, ese niño se debe someter a un programa de estimulación. En este caso se estimula por la vía ósea, un aparatico que vibra y manda información sonora a oído interno, para mantener, digamos, lo más que se pueda ese oído interno activo. Porque si el oído dura mucho tiempo sin recibir estímulo, llega un momento incluso que ya ni el implante coclear, en ese caso podría determinar una diferencia. Se atrofia, muere. Exactamente. Dicho de esa manera, hay niños que no han llegado a nosotros con 7, 8 años, 9, 10 años. Sobre todo esto, familias que tienen esa ya antecedente de que varios de sus miembros tienen problemas de audición y lo dejaron así. Pero un buen día se informaron, no, mira, hay quizás una alternativa, llegan con nosotros, pero ya tienen 8, 9, 10 años de que ese oído no ha recibido estimulación ninguna y muchas veces no hay nada que hacer. En ese caso ya la única alternativa sería el tema del lenguaje de señas, de la labiolectura, pero justamente el encuentro de hoy es para eso, evitar estas cosas. Detectado precozmente un problema auditivo, el 100% de los casos tiene algún tipo de solución. No estamos diciendo que en todo se va a solucionar de forma total, pero algún tipo de solución tiene, y en este sentido todo es ganancia. O sea, si yo puedo llevar a un niño a una audición de un 20% para que me entienda, y eso es una ganancia asombrosa. Porque repito, no es solamente el tema de que escuche y que vaya a desarrollar el lenguaje, es que ese cerebro está recibiendo estímulos que le van a ayudar a que toda la esfera de este niño pues tenga un desarrollo adecuado. En ese tenor ya, el niño llega, ya tiene 8 años, no se le hizo el tamizaje, ya no hay posibilidad de hacerle un implante coclear, solamente ya tenemos otras alternativas de aprendizaje, de lenguaje de señas y audiolibro. ¿Qué tanto se puede rescatar del aprendizaje en el aprendizaje de ese niño? Bastante realmente, o sea, bastante. Existe una especialidad que se llama foniatría y logopedia, que es la que trabaja en conjunto con los otorrinos, con los pediatras, con los psicólogos, con los niños que tienen trastornos auditivos, para, digamos, sumergir a estos niños en ese nuevo aprendizaje. O sea, hay métodos, hay programas, hay técnicas que si se hacen de la forma correcta, se respeta la frecuencia con la que se debe hacer y con un personal capacitado, pues la ganancia es mucha realmente. O sea, no es como que si ya pasó el tiempo del implante ya no tengo salvación. No, sí la hay, siempre y cuando se evalúe y se trate con el equipo correspondiente. Aquí en Barahona, tengo entendido que la gente de MIC, el centro, ellos tienen ahí una parte de rehabilitación, o sea, de terapia del habla. Que también ahí el foniatra y el logopeda deben estar incluidos en ese equipo. O sea, es una especialidad médica como cualquier otra. Yo siempre pongo el ejemplo de donde me formé, porque allí la medicina se respetan los fundamentos. Y allí sí esta área de logopedia y foniatría es muy respetada. Me refiero a Cuba. Entonces eso es lo que necesitamos aquí, voluntad política, voluntad de los directores de hospitales, voluntad de los médicos, que están directamente involucrados con los niños, y a todos los pediatras. El mensaje para ustedes es que la anatomía no garantiza la audición, por lo tanto no podemos olvidarnos de la puericultura. Todo niño en su primer año de vida debe ser visto por el otorrino, ideal en los 3 meses. O sea, a los 3 meses interconsulta con otorrino, aunque ese niño no tenga nada, sino por lo menos que en ese primer año, antes de que cumpla el primer año, el otorrino pues vea a ese muchachito. Porque le digo, aquí, o sea, al menos en Barahona, excepto hoy algunas excepciones de pediatra, hay muchos que no, o sea, que no tienen ese protocolo de enviar los niños a estas evaluaciones. Como que te veo yo solamente, veo que todo está en orden, entonces ya cuando tiene 1 año y medio, 2 años, que el niño entonces vemos que está retrasado en el desarrollo del lenguaje, espérate para el otorrino. No, los primeros 3 meses, por favor, colegas, mandar ese niño al otorrino
o por lo menos en el primer año. Bien, mencionaste la importancia, pero yo quiero que recalque ya cuál es la importancia real de que un niño sea, en resumen, sea evaluado por el otorrino de manera temprana y oportuna. La importancia real es el desarrollo del lenguaje. Si el niño no escucha, no va a aprender a hablar. Y todo lo que deriva de eso, o sea, lo que somos como entes sociales, deriva del lenguaje. O sea, somos lo que somos por el desarrollo del lenguaje. Esa es la importancia, doctor. O sea, sin eso estamos condenando a un niño a una vida completa de discapacidad en todos los sentidos. Únicamente, ¿por qué? Porque no se le hizo en su momento una evaluación adecuada y se determinó que tiene un problema auditivo que, diagnosticado a tiempo, tendría una solución completa o parcial, pero solución a fin que le permita a este niño, pues, como le digo, desarrollar el lenguaje. Esa es la frase del día de hoy: desarrollo del lenguaje. Desarrollo del lenguaje, y si desarrolla el lenguaje va a desarrollar, como mencionaste, todo lo que es su desarrollo humano. Sí, es lo que nos distingue. Un ente que es lo que nos distingue de los otros seres, de los animales. Exactamente. El habla. Ya lo sabe. Si nosotros no habláramos, fuéramos otros animales más. Exactamente. La expresión del lenguaje mediante el habla y el desarrollo de este mismo a partir de una audición sana. Hay un lema por ahí que a veces yo decía, o sea, oír bien para poder vivir a plenitud. Esa frase no es mía, es de las personas del audio, pero yo siempre me he identificado con ella. Si no escuchamos bien, estamos condenados a una vida no plena. Y también como resumen, aquí tenemos que tener un ambiente saludable para nuestros niños desde el momento de la concepción hasta después del nacimiento del niño. Que recordarle a nuestros jóvenes y adultos, que no es solamente preciso de los jóvenes, someter a los niños a unos niveles altos de ruido le va en demérito a su desarrollo auditivo y consecuente a su desarrollo cognitivo. Ese niño que nació bien, que no tenía ningún factor de riesgo, que su mamá se cuidó durante el embarazo y que al nacer no tenía ninguna alteración auditiva, durante sus primeros meses de vida fue sometido a altos decibeles de ruido. Su oído, que no está en su periodo de desarrollo primario, extraembrionario, se altera su morfología, y tenemos ya después un niño que entonces cae en una situación de hipoacusia por un factor externo que lo sometieron los adultos. Por un trauma acústico. Que es muy común aquí ver a niños en eventos sociales, a todo lo que da el volumen. O sea, eso aquí es en el malecón, eso es cultura. En el malecón. Eso es cultura aquí. Que nadie tiene respeto por el que está al lado. Yo llego, tengo una musiquita bajita en el malecón, pero llega Giancarlo con su musicón, con abre su pipeta grande, abre su baúl sube la música. No, te puse por ejemplo para un Giancarlo cualquiera. Porque no quiero agarrar a nadie. Entonces, también con la llamada de Greyban, que él tiene una importancia, y ahora no es solo desde que el niño nace, entonces es desde que la madre está embarazada. Desde que se empieza, pensamos que vamos a tener un niño, tomar ácido fólico. Tomar ácido fólico para el desarrollo del neurodesarrollo. Exactamente. Y también sus citas, sus consultas con su obstetra, que le va a seguir su embarazo, porque en el caso de él menciona que la preeclampsia tuvo que ver con lo que es la prematuridad de su niño. Directamente, un ejemplo, no fue que la preeclampsia le dañó el oído, sino que la mamá tuvo que parirlo prematuro, tuvieron que hacer una cesárea prematura. No dio tiempo al desarrollo de ese niño. Entonces, hay que, desde que está embarazada, acudir a tu consulta obstétrica para evitar que el niño nazca prematuro y tenga problemas posteriores. Exactamente. Y debo recatar también a estos padres que son responsables y cuidaron a sus hijos, pero por sus condiciones viven en un lugar donde están expuestos al ruido, que no es culpa de ellos, es culpa del entorno. Entonces, por eso es bueno la buena convivencia también social, y que las autoridades correspondientes, como lo han estado haciendo últimamente, tengan un control, aunque no absoluto, relativo lo más que se pueda, del ruido en las áreas comunes, porque no es justo que yo tenga a mi niño en mi casa, al lado a menos de 100 metros haya un colmadón, vengan y me pongan 3 kitipó
Y yo que estoy en mi casa cuidando a mi niño, lo expone la sociedad a un riesgo que lo va después la sociedad, mi niño tiene que cargar con eso sin necesidad. Bien, y también invitar a Radio Escucha, por ejemplo, el doctor mencionó la detención temprana y que existen alternativas para poner a escuchar el niño, aunque el doctor mencionó el trasplante coclear que tiene un costo elevado, pero hay otras alternativas que se pueden ir haciendo. Exactamente, hasta que llegue ese momento. Hasta que llegue ese momento. El implante. El implante. Entonces, es invitar a la población, no importa donde tú te encuentres, si tú tienes un niño, si tu niño tiene algún trastorno de la audición, ir al otorrino. En el caso de nosotros aquí en Barahona, tenemos una unidad de otorrino en el hospital. Creo que en Neiva también hay un médico otorrino en el hospital público de allá de Neiva. O sea que de alguna otra manera, gracias a ustedes que salieron del país a formarse y volvieron a su comunidad, darle este servicio que había que ir a Santo Domingo a buscarlo, acudan a su otorrino, vayan al otorrino con sus niños, acudan a su evaluación inicial antes de los 3 meses también para que nuestros niños tenga un desarrollo pleno. Una aclaración rapidita, y le estoy leyendo la mente a muchos oyentes en este minuto. No, mi niño reacciona al sonido, él oye bien. Reaccionar al sonido no significa que estamos escuchando adecuadamente. O sea, no podemos valernos de esa excusa para no llevar el niño a la evaluación. Digo esto porque ya me ha tocado. No, doctor, él oye, cuando el motor pasa, él gira la cabeza. O cuando le pongo la música alta o los muñequitos en el televisor, él gira la cabeza. Eso no quiere decir que la audición está adecuada. Porque una cosa es yo tener un nivel de audición, pero si no está en el umbral que lleva, entonces tampoco el lenguaje se va a desarrollar. Por lo tanto, reaccionar al sonido no es sinónimo de escuchar bien.